Antes y después del 7 de agosto de 2006, día de la reelección de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia, se pudieron presenciar en Bogotá diversos casos de atentados terroristas. Todos fueron adjudicados a las FARC por parte de los entes investigadores. No debió pasar mucho tiempo para que saliera la verdad a la luz. Los atentados que se habían llevado a cabo y los que habían logrado desmontar el Ejército Nacional de Colombia no eran autoría de las FARC, eran autorías del propio Ejército Nacional de Colombia. Farid Mota González, quien para ese entonces estaba detenido en la penitenciaría de La Picota, fue quien en un diálogo con Caracol Radio denunció que desde la cárcel se preparó el montaje de por lo menos 6 falsos atentados terroristas, con los que algunos militares pretendían obtener falsos resultados y falsos positivos. 2 hombres de la inteligencia militar, Javier Hermida Benavides y Luis Gerardo Barrero Calderón, fueron destituidos e inhabilitados por 20 años para ocupar cargos públicos. Lo preocupante es que en el fallo emitido por la Procuraduría decía que uno de sus propósitos era generar pánico. ¿Cuál era la razón profunda de este terrorismo de Estado? A un mes de la reposesión de Uribe a la presidencia, el ambiente era de zozobra en Colombia por las amenazas de los grupos guerrilleros contra los ciudadanos. Teniendo en cuenta los discursos belicistas y la tensión militar presente en los años de presidencia, la opinión pública especulaba que todo iba a empeorar. Integrantes del Ejército Nacional de Colombia se aprovecharon de esta situación y del ambiente nacional para así generar más temor. Germán Castro Caicedo en su libro Nuestra Guerra Ajena relata estos hechos entre líneas y cómo esta situación podía obedecer a una cadena de eslabones de poderes que querían hacer sentir a los bogotanos que la guerra no estaba solo en el monte, sino en la esquina de sus hogares y por ende intuirlos a que apoyaran el discurso de la guerra. Alrededor de 10 heridos y una persona muerta, José Antonio Vargas, fueron presentados ante el pueblo colombiano como víctimas de las FARC. Entre los falsos atentados se destacan una casa bomba cerca de La Picota que supuestamente no alcanzó a explotar, un taxibomba que desmontó el ejército, un carro bomba que dejó varios heridos en la avenida Boyacá, 2 camiones con explosivos, un carro bomba que explotó en el barrio Gaitán con una víctima mortal y una falsa bomba cerca de La Picota. Todos estos fueron montados. Además, Farid Mota también aseguró que alias Condorito le habría confesado que la persona fallecida en la explosión del carro bomba en realidad había sido asesinada previamente a la detonación para presentarla como víctima de la misma. Esto no es cuestión de desprestigiar al ejército. La institución no fue culpable, sino la corrupción de algunos individuos pertenecientes a ella. Pero esos autores materiales quizás no fueron los únicos que estuvieron detrás de estos crímenes. La historia colombiana nos ha enseñado que muchas de sus atrocidades no son siempre lo que las fuentes oficiales dicen que son. Es necesario leer los contextos para entender por qué un insólito como un atentado terrorista es ejecutado de determinada forma, en determinado tiempo, en determinada ciudad y contra determinadas personas. Contextos políticos como elecciones, pérdidas de popularidad inminentes de políticos o importantes servidores públicos, casos de corrupción recién salidos del horno o aún cubiertos ante la ley, o simplemente intereses macroeconómicos inducen a que personas corruptas hagan lo que sea por salvarse a sí mismos o beneficiarse, sin importar que la gente inocente pague las consecuencias. Repudio y rechazo para el miserable atentado el 17 de enero en Bogotá, sin importar quién haya sido su autor. Pero eso sí, que las cosas no se queden ahí y se olviden con los días. Es obligatorio que las investigaciones bifurquen hasta lo más profundo de quien intelectualmente planeó todo y necesita que el país entre en temor y sesgo manipulado. Te quitaré la camiseta o te pelamos. La capital tiene que entender que sus características demográficas, económicas y civiles hacen que se convierta en un blanco de manipulación y de miedo. Estén alertas, pero no teman. Déjanos saber tu opinión en los comentarios para continuar generando el debate argumentado que tanto necesita el país. Te invitamos a que si estás interesado, consulta por tus propios medios los titulares, nombres y datos aquí presentados. Infórmate y construye tu propia perspectiva de lo que está pasando. Esto es Cofradía para el Cambio, un medio audiovisual de pensamiento crítico colombiano. Búscanos y síguenos en Instagram, Facebook y YouTube para apoyarnos en la generación de pensamiento diverso que tanto necesita el país. El cambio está naciendo. Recuérdalo, Cofradía para el Cambio.